Hermanos, vamos a cantar unos cantos para la gloria del Señor. Vamos a glorificar el nombre de Cristo a través de estos cantos, de estas alabanzas. Y yo les invito a los hermanos que sepan el canto, pues me pueden acompañar, y los que no, pues pueden meditar en los cantos que vamos a estar cantando para la gloria del Señor esta tarde. Amén, Señor. Entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Yo diré, este es el día que hizo el Señor, me gozaré porque Él me hace feliz. Él me hace feliz, Él me hace feliz, me gozaré porque Él me hace feliz. Él me hace feliz, Él me hace feliz, me gozaré porque Él me hace feliz. Entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Yo diré, este es el día que hizo Dios, me gozaré porque Él me hace feliz. Amén. Él me hace feliz, Él me hace feliz, me gozaré porque Él me hace feliz. Él me hace feliz, Él me hace feliz, me gozaré porque Él me hace feliz. Él vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Canta aleluya, mi Cristo vive en mí, para siempre aleluya, canta aleluya, mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Canta aleluya, mi Cristo vive en mí, para siempre aleluya, canta aleluya, mi Cristo vive en mí. Yo tengo un Dios poderoso, yo tengo un Dios poderoso, amén, que sana a los enfermos y perdona los pecados. Este Señor poderoso se llama Jesucristo, Él salvó mi vida, aleluya, y perdonó mis pecados. Cristo es Rey, Cristo es Rey, alábale. Cristo es Rey, gloria, aleluya, Señor, tú eres el Rey. Él extendió su misericordia, Él extendió su misericordia, Él extendió su misericordia, dejó caer su manto sobre mí. Alabaré su misericordia, alabaré su misericordia, alabaré su misericordia, que me salvó por la eternidad. Él me llamó a ser su hijo, Él me llamó a ser su hijo, Él me llamó a ser su hijo, y me selló con el espíritu de amor. Alabaré su misericordia, alabaré su misericordia, alabaré su misericordia, que me
me salvó por la eternidad. Amén. Pues gloria a Dios, hermanos. Vamos a ver esta tarde un tema muy, muy bonito. Y quiero que hoy veamos ese tema que ya lo hemos predicado antes, que es el tema acerca del perdón. Estaba yo, hermanos y hermanas, estaba yo meditando. Hay mucho que decir de la bendita palabra de Dios, pero hay temas que se predican, pero no se vuelven a predicar hasta durante mucho tiempo, pero son temas que regularmente debemos estar predicando, hermanos. ¿Por qué? Porque es necesario. Y respecto al perdón, es muy necesario predicar esto acerca del perdón. ¿Por qué? Porque Dios no acepta una relación, en este caso de una persona que no ha perdonado. Dios no acepta esa relación. Si nosotros no entendemos claramente que Dios manda a través de su bendita palabra que debemos de perdonar, pero nosotros queremos venir ante Dios y queremos orar delante de Dios, aún por qué no decirlo, queremos cantarle alabanzas y adorarlo a Él a través de la alabanza. Eso no es malo, está bien, pero es necesario que nosotros aprendamos en la bendita palabra de Dios, que Él manda a través de su palabra, que nosotros debemos de perdonar a las personas que de alguna manera nos agraviaron o que de alguna manera nos abusaron, etcétera. Entonces nosotros debemos de aprender esto, que necesitamos perdonar. Y eso lo vamos a ver a través de la bendita palabra de Dios. Y vamos a comenzar a escudriñar, y les voy a pedir por favor, los que traen sus Biblias, vamos a comenzar en el Evangelio de Marcos. Vamos a leer en el capítulo 11, del versículo 25. Marcos 11, 25, por favor. Voy a darle lectura al versículo 25 y 26, por favor, ustedes me siguen con su vista, lo que dice aquí en el Evangelio de Marcos 11, 25 y 26. Dice la bendita palabra de Dios: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es muy importante, hermanos y hermanas, que nosotros meditemos en cuanto a la palabra de Dios. Aquí vemos a través de estos versículos que dice la bendita palabra de Dios que cuando nosotros estemos orando, esto quiere decir que cuando nosotros llegamos en nuestra, como dice la Escritura, ¿verdad? Entra en tu aposento y ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Quizás nosotros diríamos en tu recámara o en el lugarcito donde tú acostumbras a orar a Dios. Ahí tú entras y ya comienzas a orar, pero ahí el Señor te traerá a tu mente, a tu corazón, que no has perdonado, que tienes algo contra otra persona. Ahí el Señor se encarga de eso, porque Él es el Dios vivo. Y ahí te hace ver a ti que tú no has perdonado a las personas, y Dios manda a través de su palabra que tú debes de perdonar. Porque en el versículo 26 vemos, y que dice: porque si vosotros no perdonáis, dice, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esto es lo que es la bendita palabra de Dios, hermanos. Miren, aquí vemos que, y yo les explico, que vemos que antes de cada bendición que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas, hay un principio, hay un mandamiento. Es lo que es un principio, un mandamiento. A veces nosotros como seres humanos queremos que las cosas sucedan o que Dios nos dé, ¿verdad? Y está bien, porque Él es el dador de la vida, Él es el dador de todas las cosas. Pero hay un versículo también que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Pero nosotros los seres humanos a veces queremos primero las bendiciones de Dios para nuestras vidas, y después, como que hay en nuestra mente que después obedecer, pero al último ni se obedece a Dios. Aquí lo que debemos de entender nosotros es que primero dice el Señor que nosotros debemos de perdonar a las personas que nos agraviaron, a los que nos insultaron, a los que de alguna manera hasta hemos sufrido golpes por causa de otras personas, ¿verdad?, en nuestras vidas. Pero el Señor manda a través de su palabra que nosotros perdonemos. Ahora, si hay
si hay condiciones para el perdón de Dios, aquí estamos viendo ya esta condición. ¿Cuál es la condición? Que nosotros primero debemos de perdonar a las demás personas para que Él también nos perdone, porque si no perdonamos, bueno, nosotros no perdonamos, pero sí queremos que Dios nos perdone. ¿Sí? Y quiero decirles, hermanos, que lo que Dios a través de su palabra nos manda es lo justo. Y Él es nuestro ejemplo, el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo, porque miren todo lo que Él padeció, siendo puro y santo y siendo justo Él. Siendo justo, Él padeció muchísimo por nosotros, bueno, hasta dar su vida. Todos los vituperios, todo lo que lo maltrataron al Señor, los golpes, las burlas, las injurias, todo lo que Él sufrió por causa de nosotros y siendo puro y santo. Y quiero decirles que Él es el que tiene el derecho, ¿verdad? Sí tiene todo el derecho de pedirnos a nosotros que también nosotros debemos de perdonar, porque Él es nuestro ejemplo. Porque a veces, quiero decirles que a veces también nosotros sufrimos, pero es por causa de nuestro pecado, es por causa de las cosas que hacemos mal, de nuestro mal proceder. Pero Él siendo puro y santo, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Bueno, quiero decirles que el Señor a través de su palabra, Él manda, no es una sugerencia. Ya les he explicado que una sugerencia es una cosa y el mandamiento de Dios es otra cosa. El mandamiento de Dios es imperativo. Es un mandamiento. ¿Qué quiere decir mandamiento? Que no tiene vuelta de hoja. O sea, que eso es lo que Dios manda. Y en esto quiero ser muy claro, ¿verdad? A través de la palabra, que Él manda que perdonemos. ¿Por qué? Porque Él no acepta, ya lo dije, Él no acepta una relación de una persona que no ha perdonado. Para que Él acepte esa relación íntima de tú y Él, o en el caso mío con Dios, esa relación, primero debemos de limpiar nuestro corazón de ese tipo de cosas, de rencillas y etcétera, ¿sí? Y perdonar. Aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 14. Una vez más el Señor, hablando a través de su bendita palabra, en el capítulo 6, versículo 14, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y aquí estamos viendo estos versículos muy claros de la palabra del Señor. Vamos a ver ahora ahí en Lucas 11:4. Le voy a dar lectura, lo que dice aquí en Lucas 11:4. Cuando el Señor Jesús les enseña la oración del Padre Nuestro a sus apóstoles, a sus discípulos, una de las partes del Padre Nuestro dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo cuando enseña al Padre Nuestro, ¿sí? Y esto es muy importante que nosotros entendamos esto. El Señor Jesucristo cuando está enseñando eso, Él les dijo a sus apóstoles, y van a orar así al Padre. Padre, y perdónanos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque yo tengo el derecho, por decirlo así, aunque no a lo mejor no es la palabra adecuada, pero ¿por qué? Dice, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Padre, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Así dice. Y es algo muy importante, pero si queremos venir al Padre en la oración, vuelvo a repetirlo, y si queremos nosotros que el Padre nos perdone nuestros pecados, pero nosotros no queremos perdonar a aquellas personas que nos causaron un mal. No queremos perdonar a aquellas personas que nos ofendieron, que nos maltrataron. Y aún muchas de las veces la persona está guardando resentimientos en su corazón desde su niñez. ¿Por qué? Porque fueron abusados verbal o físicamente y están guardando esos resentimientos en su corazón y no quieren perdonar. Quiero decirles también, cuando la persona no perdona, allí está esa herida en el corazón. Es una herida que está profundamente en el corazón, y cuando no se perdona, la persona no es libre, no es sanada del corazón.
Cuando hay un cuando hay un perdón sincero, la persona es sanada. Estoy hablando de lo interno, lo interior, en el corazón. La persona es sanada. Y la persona es libre. Y la persona vive feliz, vive en paz. Amén. Porque sabe la persona que ya perdonó. Y dice, no me debes nada. No me debe nada. Aunque me hicieron lo que me hicieron, pero no me debe nada, ya perdoné. Ahora quiero decirles que para poder perdonar también se necesita la gracia del Señor. Se necesita la ayuda del Señor. Porque nosotros en nuestra humanidad muchas de las veces no podemos y es muy difícil. Pero aquí se requiere que también en la oración, ¿verdad? Igual todo va junto. En la oración pedirle al Señor, Señor, ayúdame a perdonar. Yo quiero perdonar, Señor, porque yo también quiero que tú me perdones. Pero no puedo, Señor, ayúdame. ¿Sí me explico? Porque de él viene nuestra ayuda, Él es nuestra fortaleza, Él es quien nos puede ayudar para poder perdonar. Porque muchas de las veces son, vamos a decirlo, son cosas muy graves, lo que hay que perdonar. Pero esto es lo que dice la bendita palabra de Dios, es lo que el Señor manda, que debemos de perdonar. Y esto es muy importante, porque cuando hay un perdón sincero, comienza una relación de la persona con Dios, una relación más estrecha, y donde ya nosotros venimos al Señor ya con más confianza, porque sabemos que ya hemos perdonado, y el Señor ya nos recibe con más amor, y Él ya ve nuestro corazón, y dice, ya esta persona está siguiendo las instrucciones que yo le doy a través de mi bendita palabra, porque aquí lo tenemos en la palabra de Dios, y eso es lo que Él quiere, que sigamos las instrucciones que Él nos da a través de su bendita palabra, porque aquí está en la palabra de Dios, y a ustedes lo están leyendo juntamente conmigo, porque muchas de las veces podrían decir, pues eso es lo que dice el hermano dijo, sí, yo lo estoy diciendo, pero lo estoy diciendo porque lo estoy leyendo aquí en la bendita palabra de Dios, aquí está, ¿sí? Bueno, ahora yo no lo digo, ¿quién lo dice? El Señor, Él es el que lo dice. Dios manda que perdonemos todo agravio. Vamos a ir viendo algunos versículos un poco a prisa. De ahí vamos a ver en Proverbios 24:17. Vemos aquí a través de la bendita palabra de Dios en Proverbios 24:17 que dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. No así cuando hay personas que guardan tanto resentimiento y cuando le pasa algo a aquella persona que le tiene mala voluntad o que tienen alguna rencilla, algún pleito, le da mucho gusto. Me di cuenta, ¿verdad? Pero esto es por causa de no tener al Señor también. Me di cuenta de una persona que cuando se murió su papá, dice que le dio mucho gusto. ¿Por qué le dio mucho gusto cuando se murió su papá? Por todos los maltratos que recibió de su papá, de su niñez. Y cuando se murió el papá, qué gusto le dio. Y hasta dijo, qué bueno que ya se murió. Quizás hasta lo veía como un enemigo. Y aquí lo que dice la palabra de Dios, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Bueno, vamos a ver el versículo 22. Perdón. 4:17, ¿verdad? Proverbios 25, allá enseguida. Proverbios 25, versículo 21 y 22. Ya vimos lo que dice la palabra del Señor. Dice aquí en estos versículos, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Miren qué hermoso. Amén. Mire, esto es hermoso cuando escudriñamos la bendita palabra de Dios y vemos lo que Dios nos manda.
Esto es un reto para nosotros los cristianos o para los que queremos de alguna manera seguir el camino del Señor. ¿Quién dijo que el camino del Señor era fácil? Pero es un reto para los cristianos, hermanos. Es que el cristianismo es para gente valiente. Es que el cristianismo es para gentes, para personas que están decididos, dispuestos a caminar en el camino del Señor. ¿Sí? Vamos a volver a leerlo. Si el que te aborreciere tuviera hambre, está hablando del que te aborrece. Si el que te aborreciere tuviera hambre, dale de comer pan. Dale de comer pan. Y si tuviera sed, dale de beber agua. ¿De quién está hablando? Del que te aborrece. O digamos, dicho de otra manera, de tu enemigo. Pero aquí el Señor a través de su palabra está diciendo que a tu enemigo, al que te aborrece, que le des de comer pan cuando tuviera hambre. Y el que tuviera sed, dale de beber agua. Esto es para nosotros los cristianos, para que nosotros tomemos en cuenta la bendita palabra de Dios. Y luego dice, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Quiero decirles, hermanos, que cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros los cristianos hacemos esto, esto no se va a quedar así. Esto no se va a quedar así. Dios te lo va a pagar. Él te va a pagar lo que tú estás haciendo, Él te lo va a pagar. Porque también hay una palabra, ¿verdad? Aquí en la palabra de Dios que dice que lo que uno siembra, eso va a cosechar. Eso vamos a cosechar. Aquí en una iglesia, en San Juan de la Vega, estaba una persona que siempre insultaba a los cristianos, siempre trataba de molestarlos, seguramente porque no estaba de acuerdo, ¿verdad? Quizás no compartía las mismas ideas que los cristianos, y siempre los trataba mal a los cristianos, y en este caso al pastor de la iglesia. Pero los cristianos, ¿verdad? Y quiero decirles con todo respeto, con todo respeto, que los cristianos somos personas que tenemos al Señor, el amor de Cristo. Y un día por ahí iba la persona con su camioneta llena de mesas y de sillas, y en un bache, en un agujero, se le ladea la camioneta y se le caen todas las sillas y todas las mesas. Y ahí estaba el pastor, porque era casi frente de la casa del pastor. ¿Qué hizo el pastor? No se regocijó porque se le cayeron las mesas, no se puso a reír, no. ¿Qué hizo el pastor? Inmediatamente fue y le ayudó a recoger todas sus sillas y sus mesas, y no se fue de allá hasta que le ayudó a acomodar todas sus mesas y todas sus sillas en su camioneta y que las ataron bien. Y eso fue lo que hizo el pastor. ¿Qué hizo el hombre? Muy apenado le pidió perdón al pastor ahí mismo. Perdóneme porque yo siempre los he tratado mal. Y dice por ahí el testimonio que después de este hombre se congregó en la iglesia cristiana, se hizo cristiano. Gloria a Dios. Es que el Señor nos habla a través de su palabra, porque el Señor quiere bendecirnos a nosotros, pero Él quiere que las almas se salven, Él quiere que haya bendición en la sociedad. Y para eso el Señor nos llamó a la iglesia, para que nosotros seamos la luz en las tinieblas, para que cada uno de nosotros que hemos venido a Cristo, seamos la luz en las tinieblas. ¿Y cómo vamos a hacer luz? Pues precisamente, hermanos, haciendo el bien. Porque también hay en Romanos 12, ¿verdad? El versículo 31 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bueno, es necesario que entendamos nosotros, Dios manda que haya un perdón sincero en la vida de cada uno de los cristianos o de los que estamos buscando al Señor. Romanos 12, 20. Dice la bendita palabra del Señor aquí en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 12, versículo 20, dice lo mismo que dijo el proverbista. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y es el versículo 21 el que le citaba. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, si meditamos este versículo, hermanos, nosotros, ¿cómo vamos a vencer el mal? Con el bien. Aquí dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bueno, entonces el Señor quiere que nosotros perdonemos, ¿sí? Ahora, ¿cuántas veces yo debo de perdonar a la persona que me ofende?
Es una pregunta. ¿Cuántas veces debo yo de perdonarle? ¿Una vez, 2 veces o 3 veces? Vamos a verlo a través de la palabra de Dios. Ahí en Mateo 5:44, por favor. La palabra de Dios que nos enseñe, la palabra de Dios que nos hable esta tarde a nuestras vidas. Mateo 5:44. Vamos a comenzar leyendo. Mateo 5:44. Bueno, eso también está dentro de lo que es. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Vamos a Lucas 17, versículo 3 y 4. Es lo que les comentaba. ¿Cuántas veces debo yo de perdonar a la persona que me ofende o que peque contra mí? Lucas 17, o sea, capítulo 17, versículo 3 y 4. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Si 7 veces al día. Ahora vamos a ver qué es lo que dice aquí en Mateo 18, 21 y 22. Un poquito más para atrás. Aquí dice que 7 veces. Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22. ¿Ya lo tienen? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. A ver, multiplíquenlo, vamos a multiplicarlo. 7 por 7, 49, 490 veces. Bueno, miren, la idea que el Señor nos da aquí a través de su bendita palabra es siempre. Siempre hay que perdonar. Eso es lo que Dios quiere, ese es el mandamiento de Dios. Es lo que Dios nos enseña a través de su palabra acerca del perdón. Vuelvo a repetirlo porque Dios no acepta una relación de una persona que no quiere perdonar, o sea que no perdona. ¿Sí? Él manda, y ya les dije, es un mandamiento. Él manda que la persona perdone, debe de perdonar. Y cuando la persona perdona, entonces la persona va a ser una persona muy bendecida. Se va a sentir libre, en paz, consigo misma, con Dios. Por eso Dios manda a través de su palabra. Ahora, el perdón debe de ser de todo corazón, no de labios para afuera. El perdón debe de ser de todo corazón. Esto lo vamos a ver en Mateo, aquí mismo en Mateo 18, 35. Versículo 35, aquí donde estamos. Dice la bendita palabra de Dios, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vemos aquí a través de la bendita palabra de Dios que el perdón debe de ser de todo corazón. Eso es lo que dice la bendita palabra de Dios. Vamos a ir seguir viendo versículos en la palabra de Dios. Efesios 4:32. Efesios 4:32. Dice la bendita palabra del Señor, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
así de esa manera. Bueno, aquí la palabra de Dios lo que nos enseña, hermanos, que dice que nosotros debemos de ser benignos unos con otros. Ustedes ya saben bien lo que es la palabra benignos, ¿sí? Yo voy a decirlo de así, lo que es. Aquí dice la palabra de Dios que nosotros debemos ser buenos, es la palabra benigno, buenos los unos para con los otros. La palabra bueno es lo opuesto o lo contrario a lo malo, ¿no? No dice, ustedes deben de ser malos los unos con los no. Aquí dice, deben de ser buenos, o sea, benignos los unos para con los otros. Y esto es lo que el Señor quiere, hermanos, y como iglesia, aún como cristianos, nosotros debemos de procurar ser benignos los unos para con los otros. Buenas personas. Y por cierto, no para que se diga de nosotros, ay, qué bueno es don Pancho. No, no, no. Esto es para la gloria del Señor. Amén. Para que las gentes conozcan a Cristo y el amor de Cristo. Y que las gentes vean que sí, el Señor Jesucristo es real y que Él hace esta obra en nuestras vidas. Amén. Y Él dice que seamos benignos unos con otros. Y dice que debemos de ser misericordiosos. Debemos ser misericordiosos. ¿Qué otro punto? Dice, perdonándonos unos a otros. ¿De qué manera? Como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y esto ya hablando a la iglesia, todo esto es para la iglesia, para nosotros y aún también para las gentes. Dice así como Dios nos perdonó. Esto quiere decir que en la iglesia quizás va a haber diferencias. ¿Sí? Dice porque dice que debemos de perdonarnos las ofensas unos con otros, así como Dios nos perdonó. Así también nosotros debemos de perdonar, en este caso a los hermanos o a las hermanas, cuando hay alguna diferencia, hay algún malentendido, etcétera. Nosotros debemos de tener un corazón perdonador. Amén. No ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. No me has hecho nada, hermano. Hermana, no me has hecho nada. Y aunque la hermana viene apenada, ay, hermano, y nosotros le decimos, no, hermana, no se preocupe, no pasa nada. Pero me perdona, sí, de todo corazón. Como dice la Biblia, de todo corazón. Esto es lo que dice la bendita palabra del Señor, Colosenses 3:13. Allá adelantito, 2 libros después de aquí donde estamos. Colosenses 3:13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Gloria a Dios. Bueno, como que este versículo no va muy en acorde, a lo mejor me equivoqué, pero bueno. Ay, estoy mal, perdón. Colosenses 3:13, yo estoy en 1 Tesalonicenses 3:13, dice la palabra del Señor. Soportándonos unos a otros. Fíjense bien lo que dice. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. Este sí va bien en acorde con lo que estamos hablando, ¿verdad? Y dice aquí la palabra del Señor, dice que soportándonos unos a otros. ¿Por qué dice la palabra de Dios que debemos de soportarnos los unos a los otros? Hermanos, esto es muy interesante, porque todos somos diferentes. Todos somos muy diferentes. Y quizás en la iglesia va a haber hermanos o hermanas un poquito difíciles. Cada quien tenemos diferente carácter. Y por eso el Señor dice en su bendita palabra que debemos de soportarnos los unos a los otros. ¿Qué más dice? Y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Bueno, el perdón debe de ser de todo corazón, no de labios para afuera. No como cuando alguien dice, ya le perdoné, pero que no pase por aquí. Ya le perdoné, pero que no me hable. Esto quiere decir que no ha perdonado. No, el perdón quiere decir, bueno, como si nada hubiera pasado. Porque dice la Escritura que cuando el Señor Jesucristo nos perdona todos nuestros pecados, dice que Él los sepulta en lo más profundo del mar y nunca más se acuerda de nuestros pecados. Es el Señor Jesucristo, no va a estar cada rato diciéndonos, ya ves lo que me hiciste, ya ves cómo me faltaste.
Y ya ves lo que me hiciste. El Señor no va a estar harto diciéndonos de esta manera. Y hemos visto situaciones, hemos visto, en el caso de mi esposa y yo, cuando hemos ido en este caso, a dar consejería, hemos visto matrimonios donde ya tienen tiempo en el Señor, ¿verdad? Se puede decir, estudiando la palabra de Dios, ya como cristianos, pero todavía después de años se están recordando cosas del pasado, que ya hace 10 años y todavía se están recordando cosas. Eso es incorrecto, porque eso deja entrever que la persona todavía guarda resentimientos en su corazón cuando todavía le está señalando, en este caso del esposo a la esposa, o la esposa al esposo, o en el caso de los hijos a los papás. Muchas de las veces los hijos, el papá ya cambió, el papá ya es un cristiano que está esforzando, pero los hijos le dicen, no papá, pero tú cómo eras, y tú cómo eras, y empiezan a decirle al papá. Deberían de darle gracias a Dios y estar agradecidos con el Señor de que ya el papá ya cambió. Bueno, nosotros cuando perdonamos debemos de perdonar de todo corazón, y nuestras vidas vivirlas en el Señor, y ver al hermano o a la hermana o a la persona, aunque no sea cristiano o cristiana, al vecino, si ya le perdoné, yo voy a tratar al vecino bien. Claro que si es un vecino difícil, pues le voy a dar los buenos días vecino, y si no me contesta, pues como quiera yo voy a tratar de saludarlo, ¿verdad? Y hacerlo bueno. Vamos a ver otro punto y ya vamos a terminar. Nada más para ver un testimonio de aquí de la bendita palabra de Dios. El testimonio de José y sus hermanos es una historia muy bonita, hermanos. De José y sus hermanos, ya ven que sus hermanos lo vendieron a José, él siendo un jovencito, sus hermanos lo vendieron, y pues ya ven que le dijeron a su padre que quizás alguna bestia del campo lo había matado, etcétera, y lo vendieron a José. Pero José no guardó resentimientos en su corazón. Cuando en la casa de su padre y de sus hermanos faltó el alimento y no tenían alimento, acuérdense que él llegó a ser grande en Egipto. José llegó a ser grande en Egipto, el segundo del faraón. Y cuando tuvieron esa grande necesidad su familia, fueron a buscar alimentos, y cuando José reconoció a sus hermanos, él le dio mucho gusto que le dio a José, pero él no guardaba resentimientos en su corazón. ¿Por qué no guardaba José resentimientos en su corazón? Porque él los había perdonado. Es más, desde antes ya los había perdonado. Y él sabía, ¿verdad?, que todo lo que había acontecido, él mismo se los dice, que quizás era un plan de Dios para que de alguna manera ellos fueran abastecidos, o sus necesidades fueran abastecidas. Vamos a ver un poquito aquí en Génesis 45:15, por favor. Dice la bendita palabra del Señor. Vamos a leer desde el 14, por favor. Y dice, y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Nada más hasta ahí lo que yo les comentaba acerca de José, ¿verdad? Ustedes van a leer esa historia ahí en el contexto, y van a ver cómo él sí sufrió, batalló mucho José, pero Dios lo levantó, porque cuando un hijo de Dios, cuando una persona le sirve al Señor, le es fiel al Señor, el Señor dice que Él va a atender al humilde y va a exaltar al humilde, pero va a resistir a los soberbios. Y vemos en el caso de José que él fue humilde, él siempre estuvo dispuesto, vamos a decirlo así, estuvo siempre dispuesto a obedecer a Dios, a obedecer la palabra de Dios. Él tuvo muchas pruebas y tentaciones, pero él pudo salir librado de eso porque él le tenía temor a Dios y respeto a Dios y amor a Dios. Y él se detuvo, ¿por qué? Porque él amaba a Dios. Pero Dios lo levantó a José. Pero cuando vienen sus hermanos, ¿verdad? Y él llora porque ve a sus hermanos y le da mucho gusto cuando los ve y abraza a su hermano, que era su verdadero, el hermano más era Benjamín, los demás eran medios hermanos, y lo besa, y dice que después a todos sus hermanos los besa y los abraza. Le dio mucho gusto cuando va a sus hermanos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que él no guardó resentimientos en su corazón. ¿Por qué? Porque él perdonó a sus hermanos. Es un ejemplo muy bonito, hermanos, acerca del perdón.
Y que dijéramos también en el caso, por ejemplo, de Esaú y Jacob, ¿verdad? Ya ven que Jacob también se fue lejos, pero cuando viene Jacob, ¿verdad? Con toda su familia, con sus animalitos, y viene Esaú, él tenía miedo de Esaú, él pensaba que Esaú lo iba a matar, pero viene Esaú y también lo abraza y lo recibe bien. ¿Qué quiere decir? Que en el corazón de Esaú también hubo el perdón, también perdonó a Jacob. Hermanos, eso es lo que la palabra de Dios nos habla, es lo que la palabra de Dios nos enseña. Dios manda, vuelvo a repetirlo, Dios manda que cada uno de los hermanos, en este caso de las personas, ¿verdad?, que perdonemos. Y aquellas personas que van viniendo a Cristo, enseñarles que deben de perdonar. Vuelvo a repetirlo, quizás esto no es muy fácil, pero si el Señor nos manda a través de su palabra, esto quiere decir que sí se puede, porque Dios es justo y Dios no nos va a mandar cosas que nosotros, los seres humanos, no vamos a poder hacer. Él no haría eso porque Él es justo. Él nos manda cosas que nosotros podemos hacer porque Él es justo. Y si Él dice, perdona, es porque sí se puede perdonar. Ahora, quiero decirles que lo que se requiere, lo que se necesita es la ayuda de Dios en nuestras vidas. Señor, ayúdame a perdonar. Ayúdame a perdonar. Y cuando la persona ya perdona, vuelvo a repetirlo, es sanada de esa herida que está acá dentro en el corazón y la persona es feliz, vive feliz. Los días para esta persona son días hermosos, bonitos. ¿Por qué? Porque es una persona que está libre. Porque para esto vino el Señor Jesucristo, para hacernos libres, para darnos la libertad del pecado, para darnos la bendición, hermanos. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero nosotros debemos entenderlo. Quiero decirles que al hacer esto, los más bendecidos vamos a ser nosotros. Amén. Pero Dios también se regocija porque dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos. Amén. Eso es lo que Dios quiere, es el mandamiento de Dios. Bendito sea el Señor, hermanos. Vamos a orar esta tarde. Vamos a darle gracias a Dios por su bendita palabra. Si tú comprendes, consideras en tu corazón que no has perdonado y que necesitas perdonar, pídele mucho a Dios en oración y dile, Señor, ayúdame a perdonar porque yo quiero estar bien delante de ti. Yo quiero que tú me perdones, Señor, y ayúdame a perdonar. Señor Jesús, te damos muchas gracias por esta hermosa palabra. Muchas gracias porque es tu bendita palabra, Señor, y son tus mandamientos. Te damos gracias por ser tan bueno. Esta tarde oro por la iglesia, oro por los hermanos y las hermanas, por los jóvenes y por los niños. Que tu Espíritu Santo venga, Señor, en este momento, y que tu Espíritu Santo, Señor, obre en la vida de cada uno, porque tu palabra dice que tu Espíritu Santo es el que nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Que tu Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno y que tu Espíritu Santo ayude, Señor, a los hermanos, a las hermanas, a perdonar de todo corazón, Señor. En el nombre de Cristo yo oro por toda la iglesia, oro por toda la iglesia en general, que en cada hogar, que en cada familia, Señor, reine tu presencia, que estés tú allí, Señor, y que seas el centro en cada familia, y que vengas y restaures todas las cosas dentro de las familias, y que tu nombre sea glorificado, Señor, a través de las vidas que tú estás llamando para servirte, Padre. Esta hermosa tarde te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret. También rogamos, Señor, guarda a los hermanos en sus trabajos, en sus labores, a donde ellos se trasladan a trabajar, guárdalos en el hueco de tu mano, guárdalos de todo peligro, de todo accidente, guárdalos también los hogares y a los hermanos y a las hermanas, guárdalos de toda enfermedad, de toda plaga, guarda sus vidas conforme a lo que dice tu bendita palabra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre. Esta tarde te damos gracias, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén, Señor. Y amén. Amén. Pues esto de mi parte, hermanos.